¿Qué tal, amigos de Comunicados? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo y a un nuevo episodio de su podcast de confianza. Licenciada, ¿cómo se encuentra? Hoy me siento divina. Wow. Hoy siento que acá hay una ondita de divinidad. ¿No lo siente usted? Sí, claro, Yo por sí supuesto. siento. Pero estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntarme. Es la primera vez que dice gracias a Dios, es por lo que vamos a... Sí y no. Sí y no, porque yo ya había dicho antes que tengo bien cimentada mi fe, pero vi unos documentales que me hicieron dudar. Sin embargo, no vamos a dejar esto para Para la la entrevista, entrevista. para la entrevista. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que nos han dado clic, que han reproducido nuestro podcast, que lo han compartido, que le han dado me gusta y a los que no le han dado suscribirse, porque luego sí nos andan reproduciendo, pero no se suscriben. Y muchachos, niños, joven, señora que me está viendo, por favor, púchele ahí para que le diga cuándo subimos contenido, para que esté pendiente cuándo sale el nuevo episodio y porque es importante que nos sigan y que nos compartan. Que yo tengo una buena noticia, ya llegamos a 110 suscriptores a YouTube. Yo sé que se oye bien 110, poquito, pero la sí. neta, No, o sea, yo sé que para el Rubius, para Ibai, no, para ya, la ¿para qué nos Rivers, humilla con la o comparación? sea, O todos sea, ellos ya tienen 20% más que nosotros, pero 20. bueno, 200. No quería yo sonar tampoco realista, pero bueno, ya tienen 200% más que nosotros, pero pues es un gran logro llegar a 110 suscriptores y pues vamos despacito, pero vamos. No, y ¿sabe qué? Quiero agradecerle en verdad a todas esas personas que hacen que crezca esto, a todas las personas que colaboramos, a todos los invitados que Claro, acceden, a toda la gente de producción que antes de que uno les pida las cosas ya las tienen hechas, como quiera que sea, y a todas las personitas que no sacan ningún tipo de beneficio de esto, que nos comparten, que nos dan el like. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. y pues también, obviamente, a todos los que comparten y que siempre están ahí comentando Sí. en redes sociales, muchísimas gracias. Bueno, pero quiero invitarlos a que Claro, comenten, porque es claro, importante. totalmente. No nos comentan, o sea, coméntenos para que así nuestro algoritmo nos favorezca, por favor, por favor, por favor. Y ya después de que los regañé y que les agradecí y los volví a regañar, les quiero recordar una vez más nuestras redes sociales y que mágicamente aparecerán aquí si Dios y el editor lo permite y lo hace como quiera que sea, porque luego me quedo nada más señalando y nunca aparece nada. Pero nos pueden encontrar en las plataformas de Instagram, Facebook, TikTok y obviamente YouTube. Entonces les agradezco, le puchan, se suscriben y ahora sí a lo que nos truje. Ahora sí, vamos a recibir a nuestro invitado que yo creo que vamos a tocar un tema que para muchos puede ser interesante, para muchos otros puede ser incluso hasta controversial, si lo quieren ver de cierta manera, pero es necesario que sepan acerca de este tema. Pero antes, la presentación de Roberto Carlos Ortiz, que está aquí con nosotros, teólogo y demás. Tiene aquí. Ahorita le vamos a preguntar todos los estudios que tiene. Licenciado en No, porque teología. ya nos explicó fuera de cámaras todo lo que tiene en su haber. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes por la invitación. No, al contrario. Y pues así parte de la presentación o del currículum, ¿verdad? Algunos pues yo digo que de los que ven pues su programa, pues igual por ahí me han visto en las calles o también en las redes sociales, ¿verdad? Yo estudié pues dentro de los seminarios, terminando la prepa, ¿verdad? Yo quise ser sacerdote, estudié dentro de los seminarios, pero no me formé yo aquí en Teciutlán, yo soy originario de aquí de Teciutlán, pero me formé en el seminario de Cancún. O sea, Hasta allá me fui a estudiar. Estudié filosofía y después estudié teología. Perfecto. Y pues lógicamente aquellos que están pues allegados a la fe católica saben que pues va de la mano con muchas materias, Sí. te piden demasiado rigor, demasiados estudios y pues de ley van 3 lenguas, ¿no? Que es el latín, el griego y el hebreo. Entonces también por ahí tuve yo esos conocimientos. Ya llegando al final de mi etapa, ¿verdad? De formación, pedí yo un tiempo, ¿verdad? Para descansar y ahora regresé aquí a mi tierra a seguir estudiando. Estaba yo estudiando psicología y estudio también trabajo social.
Más aparte, pues todos esos diplomados en línea que existen, como Guau. sexualidad, como tanatología. También estudió Sí, sí, sexualidad, sí, también sí, puede sí, sí. venirnos a hablar de eso. Claro, claro, Nice, claro. ya lo comprometí. Ya, Nice. ahorita Claro vamos a que sí. hablar de todo lo De todo, de espiritual todo. No, y ahorita sí. Bueno, pues sí, por esta Ah, ocasión, ¿verdad? Me hacían la invitación, pues para hablar un poquito más sobre la teología y la espiritualidad, que en su momento, pues sí me fui adentrando un poquito más, que pues es un tema y veces pues complicado, ¿verdad? Hay padres que quieren hablar de ello, hay padres que pues quieren ignorar totalmente el tema, ¿verdad? Pero pues la teología es algo importante, se vive dentro de la fe, pero también se vive dentro de las universidades. Por ejemplo, universidades como la Anáhuac, la Ibero, se les titula como licenciatura en ciencias religiosas. Okay. Uh-huh. Y ya, pues dentro de los seminarios es licenciatura en teología. o sea, usted es licenciado Uh-huh. en teología, entre muchas cosas más. Oiga, una preguntota grandota. ¿Cómo nuestra amiga ciencia se hace amiga de nuestra amiga religión? Uh-huh. Es, y que sea considerada una ciencia, y es una fusión diferente y rara, porque generalmente son enemigos a morir. No lo digo yo, yo fomento la onda Sí, sí, sí. amistosa, pero generalmente es una postura de contradicción la ciencia con la religión. Creo que es como un estereotipo, un estigma que se ha tenido, ¿verdad? Dentro de la religión, por la parte de que, por ejemplo, todo lo que termina en logia, filosofía, antropología, epistemología, etcétera, y teología, pues todo lo que termina en logia significa ciencia, estudio o tratado, ¿no? Sí. Eso creo que lo vemos dentro de las etimologías de base. Exactamente. Y la parte de teo significa Dios. Entonces, en este caso, teología se interpreta como estudio o tratado de Dios. Por eso es la ciencias religiosas. De ciencia que estudia a quién? A Dios. ¿Cómo? Como sea. Del lado espiritual, del lado histórico, del lado científico, del lado de donde sea, pero se estudia. Todas las religiones o todas las creencias que tenemos en el mundo, pues tienen su teología o su manera de estudiar o profundizar pues a este Dios, ¿verdad? La intención hay veces es encontrar, ¿verdad? Esta respuesta si Dios existe o no. Que es hay veces como esa gran pregunta, ¿no? Decimos, ¿realmente Dios existe? ¿Dios se comunica conmigo? Sí, no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos que dicen verdad o afirman que pues venimos de los extraterrestres, que somos, ¿verdad? Producto así que nada más ahí nos dejaron como unas hormigas y que pues ellos desde allá, desde el cielo nos observan, ¿verdad? Entonces, pues estas posturas pues, son parte de esta ciencia, ¿no? Que se estudia, que pues la teología crea así como un rigor y refuta todas estas creencias, ¿no? Por ejemplo, un argumento así fácil y sencillo decía que no podemos ser producto de los extraterrestres porque no somos creados casualmente y sin sentido. O sea, todos tenemos un sentido. La hormiga tiene un propósito, el árbol tiene un propósito, la lluvia tiene un propósito, el jaguar tiene un propósito, o sea, como que todos tenemos un propósito, un porqué, un para qué, ¿no? Y esa es la intención del ser humano, hay veces descubrir, ¿no? El cómo. Y pues ya la espiritualidad surge como una herramienta, ¿no? Cómo comunicarte con qué, con Dios, ¿no? Sí. Hay muchos que dicen, ve y abraza un árbol, o medita y alinea tus chakras, o o pues hay religiones más extremistas, ¿no? Por ejemplo, estos que veneran a la muerte o estas sectas satánicas, que pues incluso a través de rituales, ¿verdad? De sacrificios de bebés, de órganos, etcétera, pues ellos lo ven una manera de cómo comunicarse con un ser espiritual. O incluso pues de ahí sale también esta parte de la Ouija, ¿no? Es como la parte obscura, ¿no? Pero todos, la cultura náhuatl, pues por eso siempre, lo que eran los aztecas, los náhuatl y los mayas, pues por eso creaban pirámides que iban enfocadas que hacia arriba, hacia el cielo, hacia la divinidad, ¿no? Y por eso hacían sacrificios, pues humanos. Por eso veían los cenotes en la cultura maya como un lugar místico donde pues tú podías ir y poner tu incienso y tu ofrenda y orarle a los dioses, ¿no? Entonces es algo que ya viene del ser humano.
Y es Sí. que hay variantes, porque según una parte de la ciencia dice que venimos del chango, Ujú. mono, simio. Entonces, ga- no sé, no Sí, sí, sé, sí. no, por eso le digo que hay partes como que la ciencia se podría como contradecir con la religión. Sin embargo, yo no soy quien para cuestionar. Pero sí quedan esas dudas que al mismo tiempo hay una ciencia que ya está respaldada y que estudia esta parte Esta parte, religiosa, sí. ¿no? Ahora, yo tengo mis dudas. ¿Qué implica una religión o cuál puede ser una religión? Porque a veces nos vemos inmersos en que solamente lo que creemos es religión. Le voy a poner un ejemplo. Podría ser que yo fuera testigo de Jehová y dijera, solamente lo que yo sé es una religión, pero mi paisano es cristiano, mi otra paisana es mormona y cada quien con su verdad. Entonces, ¿qué implica una religión o secta o no sé qué otro nombre podrías definir Ujú. este tipo de creencias o cómo? A nivel universal existen como reglas, ¿no? Como para catalogar una religión que sea religión, ¿no? Principalmente debe de tener puede ser un dios. Después deben de tener como un gran representante. Por ejemplo, en la fe católica pues está Jesús, en la religión de los budistas pues está de Buda. Para los judíos pues siguen esperando al Mesías, ¿no? Ellos como religión siguen esperando. Después la tercera regla es que deben de tener un libro sagrado y un máximo representante. A pesar de que los judíos pues están dispersos también por el mundo, tienen como un patriarca, ¿no? Que es el que los va dirigiendo. La fe católica, ¿quién tiene? Pues al Papa, ¿no? El budismo, ¿a quién tiene? Tiene a Dalai Lama. O sea, bien o mal es como que va dictando el caminar de esa fe. Sí, claro. Después de las religiones pues, principales, que es el Islam, el judaísmo, el catolicismo, el budismo y el judaísmo, me parece que ya lo dije, no recuerdo, son 5 las principales. De ahí se desprenden estas como sectas o creencias. Okay. Por ejemplo, aquí en México pues, están los testigos de Jehová, los pentecostés, los bautistas, los deuteronomistas, la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas denominaciones. Lo que pasa aquí en México, recordemos que existe la ley ¿cómo le llaman? Perdón, de libre credo, o sea, de un estado laico, o sea, que ya la iglesia no interfiere con la educación Ni o al con las revés. decisiones. Entonces hay un artículo constitucional donde dice que toda creencia que tú quieras, pues la puedes profesar. O sea, si tú dices, yo soy sacerdote maya y voy a hacer mi rito y la voy a catalogar como religión, lo puedes hacer dentro de México. Es como darla de alta o registrarla, por Sí, así decirlo. Si exacto. supongamos Ujú. Elisa quiere hacer una propia religión, tiene que tener estas determinadas características y un permiso legal o algo Exacto, así. en México sí, en México sí. De hecho, pues recordemos, ¿verdad? Que pues actualmente el presidente de la República quiere ver todo esto, ¿no? De fiscalizar, ¿no? Aquellos que hago mi transferencia por un amarre al chamán fulano de Ah, sí. tal, entonces ahora ya lo puedes hacer incluso deducible de impuestos. A la fe católica, pues también esta parte de las boletas de bautismo. Bueno, esa es una pregunta, una controversia también, ¿no? Que por qué cobran los sacramentos los padres o cosas así. Pero es esta cuestión legal en México. ¿Por qué? Ok. Porque ya cada bautizo pues entra un porcentaje, ¿no? Entonces el fisco, pues, la hacienda y crédito público pues O sea, te pide también le piden a la sí, a la iglesia. iglesia y la La iglesia tiene iglesia que y el pagar. gobierno son amigos, por así decirlo. Debemos de ser amigos, porque también dentro de esta ley, por ejemplo, lo que les decía, yo hay veces ayudo a las penitenciarías, o sea, los reclusorios. Ok. Entonces, por ejemplo, dentro de los reclusorios hay personas que profesan esta creencia en, ¿cómo decirlo? Como en la muerte, que la llaman la Santa Muerte, o en la santería o en obras así como diabólicas. Entonces, por ejemplo, el gobierno dentro de estos reclusorios no les pueden negar el derecho a hacer sus rituales, Ah, no. porque es su Es religión, violación Sí, a claro. derechos es humanos, una ¿no? violación de derechos Sí. humanos. O sea, entonces, por esta parte, pues así como dicen, aunque ellos quieran fundar, no sé, una catedral en honor al diablo y con gárgolas y pintada toda de rojo, que hay una en Guadalajara, por cierto, entonces el gobierno no puede impedir la construcción. No, no, no.
O sea, ¿por qué? Porque es su religión, es su creencia. De hecho, hay una, una iglesia, un templo muy grande de la Santa Muerte. Sí. No recuerdo en qué parte de México. En Tepito. Ahí, Por allá, bueno, ¿no? por ejemplo, yo visito luego ahí por el centro histórico de Puebla, por la 5 de mayo me parece, y hay templo, ahí sobre la calle literal está la muerte, o sea, como de 2, 3 metros, y ahí le van a dejar así sus ofrendas, ¿no? Catemaco tiene también un templo muy grande en honor a la muerte. Sí, en Sinaloa está el templo de Valverde. Exacto, entonces son como cuestiones, en esta cuestión, por ejemplo, también santos que no son reconocidos como por la iglesia, pero que la fe los ha hecho santos, este santo de los narcotraficantes, Sí. ahí en el norte, ¿no? Valverde, y tiene un templo enorme y los narcos van y le dejan dólares y Sí. donan cantidades Me parece extremadamente de curioso. dinero, Yo en ¿no? algún momento trabajé vendiendo cosas De narco, dice. no, de cómo se llama, esoterismo, Ah, y lo pedían mucho a Sí. este señor. es que dicen que sí es muy, Pero- muy milagroso, no, la verdad no sé, O sea, pero y dentro de estas creencias tenías que arreglarlo, sí. ponerle sus moneditas y así. Sí, Sí lo hice, pero es bueno, como era mi cada trabajo. santo, ¿no? Sí, se es le como cada se santo. le da la ofrenda y él te Sí, regresa el en favor. la experiencia, por ejemplo, con esta parte de la muerte, yo he visto que por literal, por eso le llaman luego la niña blanca, ¿no? Que la visten, la cambian y que cada color tiene una simbología, que si es Ujú. blanca, que si Sí, es es negra, roja. que si es roja, Roja, amarilla, ¿no? verde. Tiene su simbolismo Sí. y cada una se ocupa para algo como diferente, Ujú. o sea, algo completamente diferente y también la visten, ¿no? La visten, Sí. le cambian, le ponen diferentes cositas Bueno, y cada cosa tiene su significado para ellos. no quiero ser Ujú. grosera, o lo voy a decir con mucho respeto. También en otra época de mi vida me tocó trabajar en una mercería. Saludos ahí donde trabajé. Yo vestía a los niños Dios Ujú. y precisamente lo que usted acaba de decir, de diversidad de cositas. O sea, me da pena porque usted es muy religioso, pero eh, de la forma más informativa lo voy a decir. O sea, había quienes lo vestían de el Cruz Azul, Obvio. de la América, de las Chivas. No, Yo no, lo es haría. en serio. Sí, sí, sí. Lo vestían de No, angelito, sí. de doctor, de maestro, El de... chavo. O sea, yo vendía los trajecitos y ya me decían, yo quiero de ese, y ya me llevaban al niñito y ya yo lo vestía. Rompí varios. Sí, discúlpenme, yo era muy tosca, pero algunos son, me sorprende la fe de la gente porque venían del año del cuerno, o sea, pasado de generación en generación, como querían que yo lo mantuviera todavía intacto. Perdónenme, sí tuve que romper algunos involuntariamente, pero es la misma creencia, así como visten a la Santa Muerte de diferentes cosas Sí. y veneran a estos santos no reconocidos como el Valverde. general, por favor, con respeto, ay, no es cierto, Valverde, también al niño Dios en diferentes tamaños, modelos y hasta Facetas. colores. ¿Sabe qué me sorprendió? Que vi niñitos muy oscuros, negritos, y yo no soy racista ni mucho menos, aunque a veces pareciera lo contrario, ¿no? Pero me sorprendía porque no es común verlos. Ujú. Bueno, es la Sí, realidad. no, ya dependiendo de cómo lo queramos uno, ¿no? Pero sí entra mucho, que se hizo muy de moda, creo, en pandemia, si no mal recuerdo, el vestirlos incluso de personajes de Marvel, de vestirlos de personajes de Star Wars, que ahí empezó mucho la crítica precisamente, de decir, por eso nos está De castigando la Dios, pandemia. por eso nos está llevando la chingada, porque Bueno, yo ¿cómo sí vas lo a veo jugar? como ofensa. Bueno, no sé si debería, no sé, pero es algo que se tiene que tratar como con mucho respeto Sí, y creo que ya lo agarran de juego, ¿no? Bueno, pues, no sé, así lo percibo. pues el famoso pasito perrón que se hizo Ah, famoso sí. antes de Antes de pandemia pandemia. y que después de eso fue cuando nos Comenzó cargó todo la y pandemia. volvieron los memes de por eso nos cargó la chingada, por eso nos está castigando Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Las sequías que ahorita estamos pasando es mucho por las supuestas burlas que le hacen a través de redes sociales, por ejemplo, a Jesús, que siempre en cada Semana Santa le hacen memes, cada Semana Santa le hacen, en Navidad también una lluvia de memes Pero, interminables. ¿cómo lo percibe la iglesia esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues es, como decían, es tratar como con respeto a veces las cosas y las creencias de las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra cultura mexicana, pues es ancestral, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros
en la zona que vivimos de Puebla, pues existen esta parte de los curanderos, los nahuales, todavía hay personas que hablan el náhuatl Sí. o el mexicano antiguo. Yo en lo particular, pues como les comentaba, viví mucho tiempo allá en Quintana Roo y pues yo veía esta parte de los sacerdotes maya, los cenotes. Entonces, si uno se adentra en esta parte antigua y prehispánica, pues hay viejitos que luego dicen, si vas a cortar un árbol, le debes de pedir permiso. Entonces, pues esta parte de las culturas prehispánicas, no es como el respeto. El punto que yo quería marcar con la situación civil es que en México es esta parte, ¿no? O sea, toda creencia que se tenga se debe de tener bueno, por ley en México se debe de tener ese respeto, ¿no? A mí me sorprende lo que les decía en la ciudad de Puebla, ver que así sobre la calle pues está literal la imagen de la muerte y tiene pues buenos regalos, así uno diría, tiene muy buenos regalos, ¿no? O sea, desde botellas caras, tiene cadenas de oro, esclavas, bicis, creo que una vez me tocó ver que tenía hasta una moto, ¿no? Entonces dirías, pues aquí en lo mexicano estarías dueño de eso, ¿no? O sea, ¿quién me va a defender? O sea, ¿quién me va a defender? Pues es una figura, ¿no? Que no se va a mover, que me puedo llevar yo la moto, la bici y nadie me va a detener. Pero el hecho de que alguien tenga una creencia en algo, como que se le respeta, ¿no? Hasta cierto punto. De ahí, pues, lógicamente se les pide como que siempre, ¿verdad? El respeto hacia esas como creencias o ese diálogo religioso. Muchos gobiernos municipales, estatales, se han intentado hacer esos diálogos religiosos. Aquí entra a colación, perdón, hace un acontecimiento que me llamó mucho la atención en Quintana Roo. Allá nos azotaron 3 huracanes, más o menos como hace 4 o 5 años. Sí. Entonces la entrada del seminario pues quedó completamente tapada, ¿no? Por árboles y demás. Entonces, pues nosotros no teníamos la maquinaria ni nada. Entonces, un padre que iba a este diálogo interreligioso, por así decirlo, en el municipio, pues conoció a un pastor. Y el pastor, pues muy humanamente se ofreció a ayudarnos a quitar el tronco del árbol y todo lo demás, con una retroexcavadora que por ahí un feligrés de él tenía. Ujú. Entonces, como decía el pastor, pues todos somos hermanos, ¿no? O sea, Sí. independientemente de la creencia que tengamos, todos somos humanos y hay veces en las desgracias es cuando nos unimos pues más, ¿no? Entonces, esta parte, pues yo decía, qué chistoso, ¿no? Ver que ahora un pastor viene a ayudar a un sacerdote católico, pero pues es parte de la humanidad, ¿no? El Papa Francisco me llama mucho la atención que él ha hecho unos documentales, ¿no? Donde cita a personas con muchos problemas, ¿no? Que de homosexualidad, o que es de papás solteros, o que profesan otra religión, ¿no? Y él como que desde esa visión va contestando, desde este Esas lado preguntas, humano, ¿no? sí. Que de Donde, hecho, perdón que lo interrumpa, sí, sí, es uno de, bueno, no sé si hablamos del mismo documental, fue muy sí, juzgado y a la vez muy respetado ujú, por la creencia de excitar a personas homosexuales sí, cuando siempre se tenía la creencia de que la iglesia estaba como que en contra de eso, ¿no? Y que el mismo Papa Francisco fue el que dijo, yo no te voy a juzgar, sí, ni Dios, ni porque tú Dios, eres hijo de Dios al final de cuentas, exacto, ¿no? Entonces, si alguien te juzga, él está haciendo el mal, no nosotros, no Dios, lo está haciendo la sí, persona que te está juzgando, ¿no? Y que ese documental pues sí abrió como que esa paradigma e incluso al mismo Papa, porque siempre la iglesia ha sido como que muy juzgada en ese aspecto, de decir, bueno, ahora la iglesia ya está aperturando a estas sí. nuevas creencias, ¿no? Sí, es muy cierto y también, por ejemplo, algo que yo aprendí en el seminario, por ejemplo, bueno, en el seminario se llevan muchas materias, ¿no? Sí, Pero es algo muy importante, por ejemplo, que se dice dentro de la formación, ¿no? Cuando, bueno, los sacerdotes, como sabemos, confiesan, sí. ¿no? Entonces, hay veces llega la persona y y nosotros se les llama conciencias escrupulosas, que son aquellos que todo el tiempo se andan como persinando o se espantan de todo, ¿no? Conozco, Una, una conozco. conciencia más laxa, que son los que, ay, a mí me vale todo está permitido, hay que darle gusto al cuerpo. También conocemos, también Y órale, conocemos. y una conciencia pues normal, Sí. que es la que todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, como reflexionar si la acción que hago es buena o mala. O sea, totalmente, ¿no? Entonces, en estas cuestiones a veces te dicen, cuando llega una persona, por ejemplo, una viejita, dicen, no, padre, es que cometí un pecado, por ejemplo, dije malas palabras.
pues uno puede decir, malas palabras, pues ¿quién no las dice en la actualidad? O sea, tú debes de reconocer que esa persona se siente culpable, tú le debes de dar ese acompañamiento, no la debes de juzgar, ni le debes de hacer cambiar de parecer, porque ella fue creada en ese contexto histórico, con esa ideología y con esa conciencia, ¿sí? Entonces debes de respetar esa parte Claro. y ahí debes de aprender como a sanársela. Muchos, como decía usted, ante el documental de Francisco, pues la parte conservadora atacaron al Papa. Explotó. Sí. Otros se sintieron así como liberados, ¿no? Y hay otros que dicen, pues ya que sea lo que Dios quiera en estos tiempos modernos. Pero Entonces, como que incluso ahí surge esa pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué creer? ¿Qué decir? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál no? me parece la postura más lógica, porque a veces olvidamos todos los que venimos creyendo en este catolicismo que lo que fomentaba Jesucristo o lo que él andaba por ahí prediciendo era el respeto. Ujú. O sea que si bien habría cosas que no están muy respetables, pero ya se consideran como una falta dentro del marco de normas de la iglesia, pues la gente que roba, la gente que hace cosas o acciones malas, ¿no? Pero me parece la postura más lógica eh, de decir, se te respeta, aquí por parte de la iglesia no te vamos a juzgar, señor de arriba no te va a juzgar y yo tampoco te voy a juzgar, cada quien sus decisiones se me hace lo más propio y suena feo, pero a veces entre más pasa el tiempo y más conocimiento tengamos, más retrogradas parecen algunas Sí. personas, con todo respeto. Aquí algo importante, por ejemplo, en alguna ocasión también me invitaban en la Universidad de Anáhuac y ya pues yo estaba un poco cansado y ante la conferencia que estaba yo dando por ahí en la ronda de preguntas con jóvenes inquietos de 21 años, pues comenzaron a atacar mucho, ¿no? Entonces yo sí hubo un momento que el lado humano surgió y me enojé. Y yo les decía que yo veía una iglesia que siempre ha estado despierta. El Papa León XIII, allá por más o menos como por la Primera Guerra Mundial, hablaba él en una encíclica que se llama Humani Vitae y hablaba sobre el impacto que iban a tener los métodos anticonceptivos. Y él planteaba ya desde aquel entonces que esa revolución sexual iba a dañar a la humanidad. Y es muy cierto, o sea, y esta parte, ¿no? De fe y ciencia, ¿por qué siempre están peleadas, no? En esta parte del aborto, por ejemplo, la iglesia dice que abortar es pecado. Sí. Y la iglesia siempre va a estar en contra del aborto y le dice a la feligresía, debemos estar en contra del aborto y es una postura que los que hemos estudiado, pues podemos decir que es correcta. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que tengamos tecnología de punta, que grabamos, hacemos videollamadas y te puedes conectar al otro lado del mundo inmediatamente, escaneas un documento y lo envías, que tomas ya clases en línea. No puede ser posible que ya tengamos esa tecnología y que no exista una tecnología para poder salvar una vida que no se quiere tener. Sí. En este caso, por ejemplo, yo me pongo a imaginar, ¿no? Que exista alguna máquina que le saque, no sé, el bebé del útero a la mamá y lo conserve, no sé, en alguna cámara, En gestación. ajá, en gestación, Ujú. y si la mamá no lo quiere tener, ¿no? Sí. Yo incluso como trabajador social, yo luego pues pico por ahí la cresta y yo decía, bueno, supongamos, ¿no? Usted va a estar embarazada de mí, usted no quiere el bebé, pero yo sí lo quiero. ¿Hasta dónde yo puedo forzar legalmente a que usted tenga mi hijo? Ya. Y es una postura correcta, Sí. ¿no? Porque, o sea, el bebé que está creciendo adentro de su vientre, También es mío. o sea, O sea, tanto 50 y usted tiene 50. derecho Sí, como yo claro. tengo derecho. Totalmente. Ahora, el bebé, pues también, o sea, tiene derecho a nacer. ¿Dónde dice que no? Por otro lado, estas partes de las corrientes feministas dicen, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Pero ese feto no es tu cuerpo, o sea, está creciendo dentro de ti, pero no es tu cuerpo, es el cuerpo del bebé. Entonces, como cuestiones así como filosóficas, de retórica, y también esta parte de esta creencia, ¿no? Pero yo sí apoyo esta parte, ¿no? De donde dice la iglesia, no al aborto. Y sí, no al aborto. Hubiera de existir alguna tecnología, máquina, lo que sea, y esos son encargados, ¿quiénes? Los científicos. Decía Galileo Galilei cuando pintaba y describía cómo volaban las aves. Algún día el hombre va a volar allá en los cielos. Yo no lo voy a ver. Yo tal vez estoy dejando las primeras notas para dar luces al futuro. Igual así va a pasar, o sea, igual no lo vamos a ver, pero que alguien se atreva
Yo creo a que crear estas la máquinas. postura que Ujú. usted piensa la piensan muchos Sí, hombres sí, sí. y que un porcentaje bajo es el que dije, o sea, dijeran, sí, yo me cargo la responsabilidad del paquete si tú no lo quieres tener, espera que se geste y cuando ya esté afuera, yo voy a ver por él. Pero creo que un porcentaje alto no lo hace y suena feo, pero creo que la responsabilidad siempre cae en la mujer. Ujú. Y creo que es un paquete con muchas Sí, responsabilidades, más allá de lo bastante. económico. Son un montón de responsabilidades y creo que por eso muchas mujeres toman esa decisión. Pero creo que las juzgamos de una forma dura y cruel, pero sí, siempre va a ser Sí, controvertido ese tema. Aunque yo también creo que todos tendrían derecho a nacer, sí. este, también tienen derecho a una vida digna, no nada más una vida horripilante, ¿no? Sí, Ya sí, sea con mamá o con papá o con los dos, o sí. sea, tienen derecho a una Sí, vida linda. son como leyes, o sea, que uno se va así como pernotando, que hay veces la iglesia como que va creando. Yo por eso esa vez en la universidad les decía, yo no veo una iglesia callada, yo veo una iglesia que siempre ha hablado desde antes y con tiempo, y ya el hombre es el que como que se tapa los oídos. El Papa Francisco, llegando al pontificado, hizo una encíclica, si mal no recuerdo, Divinis Redentoris, me parece que se llama, y esa encíclica habla sobre el impacto ambiental. Y por ejemplo, dice que él habla que, por ejemplo, el agua es un bien para todos. O sea, que el agua es un bien común. Y aquí es como una pregunta a los gobiernos, ¿no? O sea, ¿por qué te cobran el agua? El agua debería de ser pública. O sea, ¿por qué te la Tan cobran? libre como el aire, ¿no? ¿Sí? O sea, Yo ¿por qué también te lo la creo. cobran? O sea, ¿por qué entonces, por qué Pues la persona rica tiene derecho al agua y una persona pobre no tiene derecho al agua? Y en esa misma encíclica el Papa Francisco habla, por ejemplo, de Europa, que tiene una crisis enorme de agua y ocupan el efecto popote para robarse el agua de África. Y como dicen, no es justo que allá tus hermanos de África se estén muriendo de sed mientras tú estás aquí bañándote en la opulencia del agua. bueno, ni tan opulente porque creo que se bañan una vez a la semana, Sí, pero sí, la sí. ocupan para otras cosas. Otras cosas, sí, Pero sí, sí. entiendo El punto. ese análisis de que Sí, por qué le vas a extraer al que no se puede defender o al que tiene menos recursos sí, para saciar las necesidades del que sí tiene sí, otro tipo de beneficios o exacto. recursos. Entonces, en esta encíclica él habla principalmente de eso que se llama la casa común, que es el Okay. planeta Tierra. Y eso, pues, lógicamente, como les digo, eso es política. Decía un padre, hablar de política, hablar ahora de identidad y género y hablar de religión es un tema de nunca acabar, ¿no? Controversia. Y muy controversial. Sí, claro. Pero esta parte, pues así, las religiones siempre van de la mano con esta parte de la espiritualidad y de la teología. Es como un trinomio que no se puede separar, lógicamente, es como un triángulo, ¿verdad? Que deben de estar siempre, pues, o sea, bien equilibrados, ¿no? unidos. Por eso luego nosotros nos surge ese, como, bueno, a las nuevas generaciones nos surge ese debate, ¿no? Que dices, ay, esa señora se dice ser bien creyente, y ve, es bien grosera, nunca ayuda al Ay, hermano, o cosas así, oiga, ¿no? pero Y es muy sí es cierto, ¿no? muy contradictorio que a veces hay personas que son muy religiosas y sus proceder se ve de un tanto diferente, Sí, ¿no? Y a veces uno podría cuestionar el mismo comentario que usted dice, esa señora cada 8 días está en iglesia o 2 o 3 veces por semana y su comportamiento está dudoso o sí. dudable. Sí, aquí, por ejemplo, yo en lo personal, hay veces, bueno, como trabajador social y como psicólogo, yo todavía no doy consultas ni nada, ni terapias, más que nada son como consultorías. Okay. Y hay veces, o así diálogos, ¿no? Donde me invitan y asesoramientos, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay veces me ha tocado casos de jóvenes que han sido corridos de su casa, ¿no? Por alguna preferencia sexual, porque salieron embarazadas, o porque tuvieron algún así como roce con papá o mamá, ¿no? Y a veces influye mucho esta parte de la religión, ¿no? A veces me he topado yo con jóvenes que dicen, pues es que mis papás me corrieron de la casa por mi preferencia sexual, pero es que mis papás son protestantes, ¿no? O que el familiar se te murió en la cama del hospital,
porque pues, la religión no permite una transfusión sanguínea, ¿no? O el traslado de un órgano al otro, ¿no? Entonces son temas que hay veces, bueno, yo en lo personal digo, para mí una religión no es buena cuando no te permite salvar al otro. O sea, es lo que les decía, yo siento que debe de ser como una balanza, ¿no? Como un triángulo equilátero, o sea, siempre debe de haber ese equilibrio, esa equidad. Y si comienza a fallar pues la parte espiritual, lógicamente va a fallar tu parte humana. Si comienzas a inclinarte mucho por lo humano, pues vas a olvidar esta parte espiritual. Es que es algo bien difícil, ¿no? Que a lo mejor tú crees que estás haciendo lo correcto. Supongamos que usted es mi hijo y lo corro de mi casa y yo pienso que es lo correcto en hacerlo madurar, hacerlo entender de esa forma o una parte de correctivo, pero no toda la gente lo entiende. Y la perspectiva de diferentes personas no saben bien el contexto, o sea, la iglesia que piensa, por ejemplo, de que eches a la calle a alguien. Sí, como le digo, más que nada es como la parte humana, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en lo personal, si no, yo no lo veo correcto, se ven mucho sufrimiento. Yo veía esta entrevista también que le hacían a esta Kenia Cuevas, ¿no? Cuando hablaba de toda su vida. Kenia Oz. No, Kenia Cuevas. Kenia Sí, Cuevas, claro. ¿no? Que hablaba de toda su vida y todo lo que pasó, ¿no? Violaciones, VIH, cómo vivía en la Alameda, cómo trabajaba ya de prostitución, ¿no? Y cómo incluso, pues incluso la religión, pues también la iba marginando, la iba haciendo a un lado, por el hecho de que ella no se sentía hombre, se sentía mujer. Entonces esta parte como que dices, pues una religión que excluye al hermano, pues yo siento que ya por algo, o no tanto la religión, más bien la persona que se profesa creyente y excluye al hermano, ya sabes que por ahí vas por mal camino. San Agustín decía que era, desde ahí se hablaba él de fe y razón, y se hablaba de obrar y orar. Entonces, no solamente se trata de rezar, 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 sino también debe de haber buenas obras. Y si no hay buenas obras y hay por oración, ¿qué falta? Algo. O sea, es como un Sí, rompecabezas otra vez la balanza. incompleto. Que no recuerdo yo dónde lo vi o dónde lo leí, sinceramente, pero hablaban precisamente de eso, ¿no? Que los que están mal no es la iglesia como tal, sino los representantes de la iglesia en vida, porque son los que como que transgiversan la información que viene realmente en la Biblia, y como la verdad, muchas personas no leemos la Biblia, pues nos dejamos llevar por lo que nos dicen los altos mandos, ¿no? Y que entonces nuestra ideología empieza a tornarse un poquito diferente a lo que usted nos menciona, ¿no? De no nada más es rezar, 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 sino también es hacer buenas obras. Sí, aquí en la iglesia, bueno, la iglesia católica como marco, bien, nosotros la podemos ver desde fuera como poder, como jerarquía, como puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para adentro son servicios. Claro. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes pues no son dueños de nada. O sea, Claro. nosotros somos los que le hacemos que esa figura sacerdotal crezca o que sea como el dueño de la parroquia o no sé, incluso no es. es ahí con donde es como un administrador, ¿no? Como una visita y es ahí donde comienzan esos complejos de superioridad o más bien de inferioridad, ¿no? Cuando una persona que tiene muchos problemas dentro de su casa, por ejemplo, comienza a servir a la iglesia, pues también, o sea, sirve, pero se comienza también a servir y lo ve más que un puesto de servicio como un puesto de poder. Y es lo que decía el Papa Francisco, no son como infiltrados, Sí. que en lugar de ayudar, daña. Es que es algo muy difícil. Creo que la mayoría de la gente que es muy creyente son estas personas grandes o mayores y que ellos sí todo lo ven mal, todo lo ven mal. Como por ejemplo la diversidad ahora de género, como pues esta libertad que tienen los adolescentes que antes no tenían. Y antes la forma de solucionar era callar o golpear, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, yo le comentaba un día al licenciado que me gusta jugar con mi abuelita y le digo, es que yo no creo en los hombres, yo mejor voy a andar atrás de una mujer. Y me dijo, ay, Jesucristo Redentor, Elisa, ya nada más eso faltaba, ¿qué va a decir la gente? Y Diosito, y te van a señalar y cosas así. Entonces le digo, la gente que
creo que los que son más creyentes de hueso colorado son las personas mayores y que también viven en cierta burbuja donde no permiten entrar nada nuevo o diferente. Aquí es lo que me decía hace un rato. Por ejemplo, entra la parte de la historia, ¿no? Del contexto también en el que ellos crecieron y fueron educados. Es muy importante. Por eso bueno, por ejemplo, yo en lo personal, por eso me interesó también estudiar la psicología, porque actualmente las nuevas generaciones son como más propensas al diálogo, a querer expresar las emociones. Y antes eso no existía. Antes, por ejemplo, pues no había psicólogos, no había trabajadores sociales, no había terapia, etcétera, etcétera. O sea, no había muchas cosas, ¿no? Antes creo que, bueno, en lo personal, ¿verdad? Si decías, ay, estoy deprimido, que agarraba a tu mamá y te decía, mira, acá está la escoba, Sí, ponte a barrer, ahí están los trastes, Sí. ahí quita tu depresión, ¿no? Te voy O a sea, pegar eso, para que veas. eso no existía. Ahora actualmente un joven dice, estoy deprimido, y uno busca, ¿verdad?, cómo llevarlo al psicólogo, con algún trabajador social, a que tengan esa terapia, ¿no? Sí. Entonces, como que los tiempos se han ido, pues así como dicen, hay veces cambiando. Lo que no debe de cambiar es la ética, los valores, el respeto. Claro. Pero, o así viendo mal, entonces, por ejemplo, en este caso, pues la gente adulta fue en un contexto. Es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, a mí a veces me llegan así las personas, no, pues es que fíjese que mi hija ya se hizo un tatuaje, o que mi hija ya anda con una mujer, o que ya se hizo una perforación, etcétera, etcétera. Ajá, se vaya al infierno. Es que eso, El entonces, cuerpo es sagrado. uno debe de respetar pues esa creencia Sí, sí, de sí. ellos, ¿no? Ya nosotros, a través de los estudios, de lo nuevo que ha surgido, de las nuevas perspectivas y corrientes, dices, pues igual y no, o sea, Dios te va a seguir queriendo, seas como Tatuada o no seas. tatuada, perforada o Pero, no sí, perforada, sí, sí, claro. entonces También depende esta mucho de parte tu comportamiento. de tu comportamiento, ¿no? Entonces en este aspecto, pues se va como mediando las cosas. También, pues eso es un punto importante, ¿no? Antes no existían tantas creencias o existían solamente como una, ¿no? Ser católico. Y se acabó. Pero se comienza a abrir como que el buffet. ¿Por qué? Porque se comienza a abrir esa necesidad, ¿no? De tú quererte encontrar con algo que realmente te satisfaga, ¿no? Y ahí, pues, muchos artistas, ¿no? Que hay veces en entrevistas dicen, no, pues yo me fui al judaísmo, y yo me fui al islam, y luego me fui a conectar que con la madre tierra y con la New Age, etcétera, etcétera. O sea, tratas tú de encontrar ese consuelo espiritual y cuando lo encuentras, ahí te quedas. Hay grupos, pues también lógicamente de apoyo, así como la Hacienda de Rey o como la AA, que no es precisamente porque seas alcohólico, ¿no? Hay veces hay neuróticos anónimos o personas depresivas. Sí. Que tú dices, si una persona tiene depresión, se siente sola y no quiere profesar ninguna fe, ve allá a la AA y platica, ¿no? O sea, la intención es salvar la persona. Sí. E incluso estos grupos, pues así me han hablado, hay veces, ¿no? Ven a dar una plática, menos hablarlos de Dios, de la espiritualidad. O sea, no les hablo de un Dios católico, no, les hablo de un Dios general, un ser que los creó, que te ama, que te quiere, que te da la dignidad del ser humano, ¿no? Es lo principal. Qué bueno que menciona la espiritualidad, porque cómo va relacionado con la religión, porque, bueno, yo en mi ignorancia no sé más o menos cómo va la relación entre lo espiritual y la religión. Es muy importante, por ejemplo, reconocer eso. Por ejemplo, muchos nos sentimos pecadores o nos sentimos con problemas. Yo. Y esta parte civil y católica ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, hace años los reclusorios se llamaban penitenciarías, cárceles. O sea, un lugar de castigo donde la persona va a sufrir lo que hizo. Sí. Y ahora se llaman lugares de inserción social. O sea, es como si tuvieras a un enfermo en terapia intensiva. Permanentemente. No, tal vez permanentemente es de acuerdo al delito. Bueno, pero a veces se le reduce su castigo por buen comportamiento. Pero tú durante el tiempo que lo tienes ahí, le vas a dar acompañamiento de trabajo social, le vas a dar acompañamiento psicológico, acompañamiento médico, incluso acompañamiento espiritual. Por eso van ahí veces los pastores o los sacerdotes, ¿verdad? La intención es que como tú tienes a un enfermo ahí, cuando él salga a la sociedad, ya no vuelva a cometer el mismo error. Que sea regenerado.
pues ahora se llaman las penitenciarías, centros de reinserción social. En Guadalajara hay un caso muy curioso. Ahí ordenaron a un sacerdote con condena de cadena perpetua. Entonces tú dices, Sanador. como una persona que fue condenada a cadena perpetua, que después por buen comportamiento se le redujo creo que a 75 años la cadena, que sigue siendo a perpetua, porque creo que entró con 30 el señor y ya ahorita 75, pues lógicamente no va a salir a los 100 Esperemos que sí, digo, Esperemos. Ocurre el difícil, ¿verdad? milagro, ¿no? Ocurre el milagro. Pero ¿cómo es posible que fue ordenado sacerdote? O sea, ¿por qué fue ordenado Pues le sacerdote? digo, Es como es la parte raro. moral, ¿no? Y social, que dices, como una persona que cometió delito ahora es sacerdote, pero él fue consciente de la misión, ¿no? Sí. O sea, de esta parte de espiritualidad que al momento que se encontró con Dios, con su creador, esta espiritualidad lo transformó y lo cambió. Y él en una entrevista, me parece que por ahí él decía, yo estoy consciente que ya no voy a salir del reclusorio, pero que lo que tal vez hice en el pasado no lo voy a solucionar ahora, pero ahora quiero ayudar a los que están aquí adentro, que son mis compañeros, a que descubran una, una grandeza mayor. Sí. Y es la intención que a veces nosotros tenemos, ¿no? Hay veces te surgen estas depresiones o estos problemas existenciales, ¿no? Que dices, ¿qué hago aquí en la tierra? Ay, ya tengo tantos años y no he logrado nada, no tengo una casa, no tengo un carro, ay, yo no tengo hijos, mi familia nada más me critica, y te surgen estos problemas existenciales y emocionales, ¿no? Entonces en la religión es el consuelo tal vez de decir, pues yo voy a ir a un lugar mejor, ¿no? A una utopía mejor. O sea, mi vida no se acaba aquí, sino sigue, hay vida después de la muerte. Ya no, ya no, por favor. Es como una pregunta, ¿no? Que da consuelo a las personas, también da consuelo a los enfermos, a aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad en etapa terminal, ¿no? Y pues hay veces la visita de un sacerdote, de un pastor, de una monja, o de quien sea en esos momentos en que tú estás en cama, pues te reconforta, ¿no? Algún representante de paz, Sí, ¿no? de paz. O sea, encuentras De un fe. consuelo más allá. Claro. Que también pues existe esta postura, ¿no? Había un autor y un filósofo que decía que la religión pues es el opio del pueblo, o sea, que es como una droga, ¿no? Que te metes para sentir consuelo. No, pero la teología lo que intenta es decir, mira, hay vida, hay esperanza, tú viniste aquí por algo, o sea, tú estás aquí por una misión bonita, eres único, irrepetible, no fuiste creado casual y sin sentido. O sea, descubre esa grandeza, sé feliz, Descubre esa aprovecha, misión, ¿no? vive, como dicen las frases ahora, ¿no? Vive, la vida se vive una vez. O sea, vive todos los días. Haz de lo ordinario algo extraordinario. O sea, ¿por qué? Porque te puedes quejar todo el tiempo, ¿no? De que hoy llovió, hoy salió el sol, hoy me dejó el carro, hoy me reprobaron una materia, etcétera, etcétera, ¿no? Los alumnos. Entonces, pues dentro de la espiritualidad hay veces verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Sí, como que encontrar ese fin del por qué yo estoy aquí, por más que yo vea que me está yendo de la cola, pues tengo un fin y un propósito aquí, ¿no? Quizá no lo vemos y hay una película que ya la he recomendado aquí varias veces, que se llama Violet Filch, que es de un chico que pues está oculto en la depresión, ¿no? Pero conoce a una chica que se va a autovivir y pues la salva, ¿no? Y la chica pues le vive agradecida al chico sin que ella sepa que el chico pues también está sufriendo algo dentro, ¿no? Y al final de cuentas se chocan de tú me salvaste a mí y no voy a spoilear, pero véanla, pero pues es ese fin, ¿no? Hay algo curioso, por ejemplo, si vemos la historia de Mandela, él dicen que no salía de su cárcel, ¿no? Cuando fue apresado políticamente. Entonces él va relatando que todos los días él como que desde su cárcel tenía como que ese viaje astral o mental, ¿no? Él se soñaba que andaba en el patio y que picaba piedras y que jugaba al básquetbol, etc. Tenía como salto cuántico, técnicamente. Es lo que dice, o sea, es lo que dices, hay veces la cárcel o las limitaciones tú te las pones. Hay otro caso, por ejemplo, me tocó a mí ver el video, nunca lo pude rescatar, era de un empresario mexicano que fue secuestrado. Y lo tuvieron en un cuartito, pues lateral, como de 1x2, o sea, 1 de alto y 2 de largo. Imagínense el cuartito, ¿no? Sí. Entonces él dice que fue despojado de todo, de su ropa, etcétera, etcétera. Pues dice que al principio, pues él cayó en depresión, se orinaba, dormía entre su excremento, o sea, como un animal cualquiera.
pero que ya después una noche él así durmiendo, que él se puso a pensar las veces que iba a misa y escuchaba a los sacerdotes, y que en sus sueños soñaba que se iba él al infierno con sus tres secuestradores, y que él decía, pero ¿por qué yo estoy en el infierno si ellos me secuestraron? ¿Yo por qué estoy? Y que le decía ahí el diablo, le decía, es que tú también te fuiste al infierno porque tú los hubieras catequizado, estuviste mucho tiempo, pero con gracias ellos. a la catequesis logró escaparse. Él a lo largo, así para no hacerles largo la historia, él a lo largo de ese video va relatando que pues, se va ganando la confianza de sus secuestradores, que una Navidad, incluso, bueno, él va tomando así como, llega un momento en que le dan un lápiz, una libreta, y que él va llevando así como la cuenta de sus días, etcétera, etcétera. Entonces él dice que simplemente le abrían una puertita así chiquita y por ahí le pasaban la comida o las cosas. Entonces ya él cuenta que estuvo más o menos secuestrado como 3, 4 años, o sea, fue un periodo muy largo, y que llegó un momento en que él decía, hoy es Navidad, y que él les gritaba por la cámara, ¡hey, hoy es Navidad! Les quiero dar un mensaje de Navidad y no sé qué tanto. Entonces lo sacaron de ahí del hoyo que lo tenían, y que él les dijo a sus secuestradores, hoy es Navidad y hoy todos somos hijos de Dios y yo les quiero dar un abrazo de Navidad. Que les dio el abrazo de Navidad a sus tres secuestradores. Entonces como que ahí los secuestradores bajaron como que la guardia, y eso después, meses después, le dio tiempo para poder escapar de su encierro. Entonces dice él, dice, o sea, cómo una persona en sus momentos más críticos, pues si busca la espiritualidad, busca a Dios, pues encuentras una salida. Claro. Y él dice que él tal cual decía, luego él en su mente dice que él contaba y decía, hoy es domingo, que se tiraba así, decía, hoy es domingo, hoy vamos a estar en la parroquia fulana en tal, y hoy vamos a escuchar tal lectura. O sea, él se inventaba lo que él recordaba en aquel entonces cuando iba a misa, y él solito se daba sus propios discursos sacerdotales. O sea, pero yo, o sea, como que alucinaban, o sea, su esperanza era regresar con su familia y regresar allá a la parroquia donde él iba de pequeño y volver a escuchar los sermones de un sacerdote. Entonces esta parte como la espiritualidad, ¿no? Buscar por dónde. O sea, la espiritualidad va enfocada única y exclusivamente a algo supremo a mí, Uh-huh. no importando si es religión Sí. o es otra cosa. Sí. O sea, yo puedo encontrar espiritualidad en Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Sí. Hay muchos que Me pueden inspirar, ¿no? Actualmente pues han creado estas religiones así Sí, medias sí. raras, ¿no? Sí, que crean un personaje, por ejemplo, incluso estos personajes que creen en los alienígenas se profesan como una religión. Sí. Y me parece que Tom Cruise hizo... esta protagonista, la que hace la de Mira quién habla ahora, la de 1 y 2, esta actriz que sale con John Travolta, también se profesa creyente de los extraterrestres, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, que dices, bueno, son tal vez corrientes, la intención es que lo que te da consuelo tú lo tomes. Sí. Como diría Benito Juárez, ¿no? Respetando siempre el derecho ajeno a los demás. Es que es algo bien controvertido porque le decía hace ratito de las creencias que tiene cada persona. Puede ser que algunas personas crean en diablo, Satanás, no sé cómo, es que él tiene muchos... el señor de allá abajo, ¿no? Sí, iba a decir de los cielos, pero no. Es que eso tiene, tienen dos connotaciones, ¿no? Perdónenme. Y también se le alaba también. También tiene su grupo de fans. Por ejemplo, es controvertido porque no sé si sea malo. Todos tienen una idea de que es malo, pero, o sea, nadie sabe la procedencia, como lo hablábamos hace rato. Entonces, no sé si de veras admirarlo o tener cierta admiración por él, de veras sea malo. ¿Qué es lo que hizo para ser malo este personaje? Que antes, perdón, sí hay quienes lo vulneran, ¿no? Sí, está el satanismo, está el satanismo. No, y está la Biblia satánica. No, sí, lo estoy diciendo. No sé si esté bien, esté mal, porque hace ratito nos dio un dato curioso que quisiera que lo dijera, por favor. Su procedencia no es mala, su procedencia sí. No lo sabía, licenciado. Sí lo sabía, pero no tenía como el fundamento, por acá ya me sacaron de la duda. Entonces, igual quien cree en la Santa Muerte, ni siquiera sé por qué es santa, pero también tiene un fin, pero no recuerdo ahorita cuál es. Bueno, tal vez ni siquiera es mala, o
mala la idea de creer en ellos. El problema es cuando Nosotros los satanizamos. no, ya tienes intenciones negativas Ah, ok. o le pides cosas negativas y Bueno, ahí sí. es donde ya hay una distorsión. Por ejemplo, si yo fuera amante, adoradora de Satán, que no soy, díganle a mi mamá que no soy, pero que yo dijera, ay, por favor, Satán, por favor, que le vaya mal al licenciado Roberto Carlos, que le vaya mal, pero por favor, mira, te voy a ofrecer esto para que le vaya mal. Yo creo que ahí es donde ya hay un problema. Sí. Incluso hay gente que en nombre de Dios también pide cosas malas. Desde Ajá, Cosimo, ¿no? por eso le digo, la fe, la creencia y la espiritualidad es más allá de a quien se lo estés, a quien estés adorando o creyendo, es la intención con la que hacer las cosas, supongo yo. Entonces, mi pregunta va, ¿es malo adorar a Satán, a la Santa Muerte Pues o a todos estos derivados malignos? bueno, nosotros, bueno, yo así como creyente, pues sí, o sea, se ve que sí, o sea, es malo por la parte de que dices, se les piden hay veces cosas muy negativas, Sí. por la manera en que ellos llevan como su vida y su actuar. La mayoría, por ejemplo, de los que creen en la muerte, bueno, yo le digo la muerte, porque la parte de santa, pues como dicen, no tiene. Ahí tenía yo duda. Algunos pues lo hacen santa por la parte de que dicen, "Ay, me concede favores Sí. y milagros, etcétera, Ok. etcétera". Y pues con las partes de la parte esta satánica, pues la intención es esa, ¿no? O sea, que también hay veces piden cosas malas, cosas Turbias. negativas, turbias. Y la mayoría de sus rituales que siempre se ven o se han visto, van siempre ensangrentados, ¿no? Sí. Que trae una mujer embarazada y le vamos a sacar el hijo, o que trae a tu hijo primogénito y lo vamos a secuestrar, o que le vamos a sacar los ojos a fulana de tal, o tengo una mujer virgen y la vamos a desollar. Entonces son cosas ¿Qué? que dices, Guau. sí, son O que cosas que dices, matan animalitos, ¿no? también También. Y animales, tampoco ¿no? no está chido. Bueno, es que ahí también entra otra controversia, porque nosotros no los comemos. Bueno, no me vean así, o sea, la verdad. Bueno, es que, por ejemplo, yo leí Ellos los sacrifican, pero nosotros no los comemos. que a veces malinterpretamos, por ejemplo, el satanismo. El satanismo como tal no es hacer rituales satánicos per se, sino que es simplemente contar la historia de allá abajo, de la manera en que la vivió. Y que, pues sí, a veces las personas como que transfonan el contexto porque decimos, es que es Satán y ya es cosa mala. Y no, simplemente es dar el contexto de cómo pasó, todo lo que vivió, todo lo que desde que lo desterraron, hasta cómo ha ayudado en ciertas ocasiones al mismo creador para ciertas ocasiones. O sea, que es el choque del bien y el mal para que no haya esa conexión de solo yo soy el malo. O sea, todos somos aquí seres divinos que podemos ayudar entre todos. Eso es lo que yo leí. No sé si sea cierto o no sea cierto. Bueno, es que por eso yo les decía, yo no sé qué tan malo sea la palabra satanismo, pero ya nos dijo, siempre lleva como un contexto malo, connotación maligna, ¿no? Pero conozco, y no soy yo, sí, conozco hay y no soy yo. personas. No, que al mismo Dios le piden cosas que le pase sí. cosas malas al vecino. Sí, sí, sí. Entonces están equivocados a quién le están pidiendo. Entonces, Lick, para la audiencia, bueno, porque no sabemos por qué el Señor de las Tinieblas, el diablo, Satán y todos los derivados, ¿por qué anda aquí teniendo una misión pues diferente a la del Señor? Ay, Dios. Bueno, aquí la Biblia relata en el libro de Ezequiel una rebelión de ángeles. No solamente fue uno, pero el que la encabeza, por así decirlo, es Estrella de la Mañana. Era su, su, su nombre angelical. Entonces él, por así como que hace esta rebelión en contra de Dios, y pues Dios, pues lógicamente lo destierra, ¿no? ¿A dónde? A un lugar de castigo, que es pues así es el infierno. O sea, fue un error minúsculo y lo desterraron por eso. Pues no, o sea, es como más una rebelión y es también como lo que intenta hacer el profeta al escribir esto, es recordando la parte del libre albedrío. Okay. Los ángeles como tal no tienen esta parte.
bueno, los que creemos, ¿verdad?, en Dios, en el cielo, Ok. creemos en esta corte celestial, ¿no? Querubines, serafines, tronos, potestades, principados, etcétera, etcétera. Entonces, estos ángeles no tienen la libertad como nosotros la tenemos, de libre albedrío. En este caso, Estrella de la Mañana, que es este arcángel, pues la descubre, ¿no? Así que descubre esta, esta manera de poder decidir si sí o no. Entonces es ahí donde Dios, pues más que nada como que lo castiga y el autor, pues trata de recordarnos, ¿no? De que nosotros tenemos este libre albedrío de poder decidir las cosas, si son buenas o son malas, si actuar o no actuar, pero que muchas veces pues nos olvidamos de la conciencia de Dios y actuamos como a nosotros nos gusta, Sí. ¿no? Como a nosotros nos Claro. plazca, y pues es hay veces donde ahí cometemos esos errores pues humanos, o sea, esos errores humanos que a veces pues dañamos a terceras personas, ¿verdad? Sí. Por nuestras acciones. De hecho, había una religión más o menos allá por el 2000 que ellos traían una pulserita y que traía una pregunta que decía, ¿qué haría Jesús? Entonces la intención de esta nueva como corriente religiosa era que ante toda acción que tú hicieras, pues te vieras la pulsera, ¿no? Y Te te detuvieras. preguntaras, ¿qué haría Jesús? ¿Ayudaría, no ayudaría? O sea, como crear una conciencia sobre tus acciones. Bueno, sí, no, pero si ya tienes como una mente distorsionada y que Usted puedes ya está decir, pensando en otras cosas. puedes decir, igual y si lo hubiera hecho, sí, él estaría de acuerdo, Creo ¿no? que Chuy sí se hubiera animado, ¿no? Chuchito es, sí. Chuchito Bueno, sabe. pero sí tiene razón, es como nunca nos ponemos nunca nos detenemos a pensar eh, en esta parte de que todo tiene cierta consecuencia Sí. y no siempre es buena, ¿no? Bueno, que yo no sabía ese movimiento de las Ujú. pulseras, pero ahorita hay muchos memes respecto a eso, pero con otros personajes. Por ejemplo, a veces me pongo a pensar qué harían los temerarios en este caso, o si la arrolladora estaría pasando lo mismo. O sea, son cosas Ujú. que son de meme, pero que al final de cuentas como que ayudan en la Sí, espiritualidad que ya estamos hablando, ¿no? Y que el Poder, fundamento principal, es si lo hago o no lo hago, si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si voy por el buen camino o voy por el mal camino, etcétera, etcétera. O sea, yo no sabía de ese movimiento, sinceramente, pero se me hace un movimiento que creo que si lo retomaran en estas alturas, yo creo que podría funcionar muchísimo para los jóvenes, porque los jóvenes son los que más se detienen más a, como lo dijo él hace rato, a pensar si realmente lo hago, si no lo hago, sí, si me no. van a juzgar o no van a juzgar. No, yo creo que los jóvenes ya no se detienen tanto a pensar. Conozco a varios que, no, dicen, que su Vida es sí, una, dice. vida es una, así es dicen. curioso porque, por ejemplo, psicológicamente el ser humano siempre piensa en una respuesta. Por ejemplo, ante una plática o eso que estás, pues siempre estás pensando en qué le voy a decir, qué le voy a contestar. Sí. O sea, no haces como esa pausa de decir, bueno, a ver, déjame pensar y luego te aviso. Sí, no sé, estás en así como ahorita no estamos en un diálogo y ya estás pensando, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a aportar? O que viene, no sé, tu amiga con algún problema y ya estás inmediatamente, ay, es que por tonta y por esto y todo. Sí. Que, ay, que regresé con mi ex y es que es una tonta, yo ya te dije, ves, yo tenía la razón. O sea, inmediatamente el ser humano ya está predestinado a siempre hacer una reacción ante todas las cuestionantes. Eso es parte del cerebro primitivo, ¿no? Pero la espiritualidad es donde comienza a meter como freno, ¿no? Este freno de mano, donde sugiere, pues hay veces, actuar con prudencia, actuar con un pensar tranquilo, ¿no? Que creo que todos pasamos esa etapa, ¿no? Hay veces de la adolescencia donde cuesta expresar los sentimientos y los papás comienzan, ay, es que está en la edad de la punzada y a cada rato nos peleamos, ¿no? O sea, no es tanto la edad de la punzada. Los papás tienden siempre a presionar al hijo y el hijo tiende a apenas estarse descubriendo y descubrir un lenguaje también nuevo, una manera de expresarse. Pues esto aunado a todo lo que es la religión, la presión social y académica, etcétera, etcétera, pues lógicamente se vuelve una olla de presión que, ¡pum!, Tarde o temprano revienta, ¿no? truena, sí. Entonces esta parte de la espiritualidad pues ayuda bastante, ¿no? Sí, claro. En que te vas conectando, vas aprendiendo a meditar, a respirar. Entra ese consejo, ¿no? Que decía,
antes, bueno, pasaba incluso el comercial, ¿no? Ahí en la tele que decía, antes de gritarle a tus hijos, cuenta Cuenta 100 10. veces, ¿no? Sí. O hasta 10, ¿no? Eso es como un tip, ¿no? Hay veces la religión, pues, entra a esta parte, ¿no? Muchos como tips que te ayudan pues, a sobrellevar las cosas, ¿no? Esta parte que, por ejemplo, Jesús decía en el Evangelio, pon la otra mejilla, ¿no? ¿A qué se refería? Que pues ya déjalo pasar, hay veces te peleas por cosas insignificantes. Bueno, sí, no, hay veces que sí, pero hay veces que con todo respeto, ¿Sí? digo, aunque sea el señor, hay ocasiones que no, pero qué buena memoria tiene usted del comercial, porque si era una ruca, que creo que quería pegarle a sus morros, Sí. y ya estaba así, decía, ya una voz en los Alto. recapacita. Creo que también salían artistas, ¿no? Espera, y los morros así de, ya les iban a pegar. Porque era esa campaña y era la de... Cuéntaselo a quien más confianza tenga. Bueno, era parte de la campaña que Ajá. también acá Chabelo, Obvio, donde quiera que esté, obvio, ¿verdad? Chabelo, que ya está Sí. con el señor, por cierto. No sé. Ojalá. No, pero qué interesante, la verdad, creo que ya nos vino a empapar de mucha cultura, sinceramente, porque faltan muchísimos Sí, temas. sí, sí, O sí. sea, este tema es para abordar. Yo ya lo comprometí que regrese. O sea, Bueno, no pero sé. ahí vamos a hablar de otras cosas, o sea. No, pero hablando de lo que es la teología, de lo que es la espiritualidad, creo que nos podemos llevar 6 horas hablando y nunca vamos a acabar porque es un tema muy complejo y es un tema muy extenso que sin duda alguna, seas creyente, no seas creyente, siempre está presente, siempre está como que esa pauta de decir, en algo tengo que creer, ¿no? Siempre tengo que tener algo. Yo puse el ejemplo burdo de Cristiano Ronaldo porque hay personas que no lo creen, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que se basan en personajes vivos o no vivos para inspirarse o para salir adelante, ¿no? Entonces, pues le agradecemos mucho que se haya tomado este ratito para hablar con nosotros, porque ya habíamos hablado todavía fuera de cámaras un buen ratote, pero es la muestra de que todavía hay tela de donde cortar. No, Sí, aparte nos contaron que es usted bien cotizado. Pero yo sí quisiera pedirle un favor, si tiene algún mensaje que darle a todos los que ven este programa acerca de la espiritualidad o de la misma teología, eh, no sé, que les puede dar algún mensaje que usted quiera darles, recomendación, tip, eh, consejo, algo, libre albedrío. O sea, Más que nada, más que nada, voy a decir, aunado a todo, pues sí, por ejemplo, mis tiempos, pues hay veces son difíciles, yo les compartía fuera de cámaras que daba yo clases los domingos, principalmente de teología, en alguna materia en especial, antropología teológica, teodicea, que es la defensa de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, yo como siempre, hay veces a los alumnos, ¿verdad? Les voy inculcando, es que en lo que crees o así es lo correcto, ¿no? O sea, en lo que tú crees es lo correcto, pero siempre como que el obrar debe de seguir al ser. Es un principio filosófico. O sea, el obrar sigue al ser. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un cuchillo, ¿para qué sirve? Para cortar. El obrar sigue al ser. Si tú lo ocupas pues así para navajear a alguien, pues ya entonces ya está violentando yo su le iba a ser, decir, pero su esencia, cada quien. su esencia, Ya ¿no? desde ahí hablamos algo malo, licenciado. El obrar debe de seguir al ser, ¿no? Entonces el ser humano todos son buenos por naturaleza, independientemente de las decisiones que hayan tomado o que hayan realizado. En filosofía se ve eso, se dice que el mal no existe, el mal es la ausencia del bien. O sea, tú eres bueno por naturaleza, tú siempre vas a ser bueno. Cuando te portas mal, cuando comienzas a tener ausencia de ese bien. Se lo voy a decir bien. a mi mamá. Aquí hay bien. ausencia del bien. Aquí tengo ausencia del bien, ¿no? ¿No es cierto? No diré nada. Pero también es muy importante eso, ¿no? Tal vez regresando a estos anuncios, yo a veces les decía que se recordaban ese anuncio que decía, tú eres lo que comes. Sí. Salió una señora que iba corriendo con su dona a la oficina y se transformaba en una dona. Yo me acuerdo que era o una torta, ¿no? Entonces, realmente uno es lo que a veces va consumiendo, ¿no? Sí. No tan solo alimenticio, sino también a través del intelecto. Todo lo que yo he estudiado, yo como les digo, la intención de leerlo, de estudiarlo,
de hacer una carrera y hacer otra y buscar otras licenciaturas y diplomados, es bajarlo al corazón y comunicarlo, ¿no? Entonces, si yo fuera una persona cerrada, si yo fuera una persona agresiva, si yo fuera una persona grosera, etcétera, pues en balde estoy estudiando, ¿no? Sí. O sea, al contrario, debe de haber herramientas para ayudar. Uno es lo que come. O sea, si yo estoy alimentándome intelectualmente, debo de aprender a comunicarlo, Claro. a comunicarlo. Si yo me alimento espiritualmente, pues lógicamente me voy a alimentar bien y al final voy a ser una persona buena, llena de salud, honesta, sincera, Claro. y no va a haber conflictos, ¿verdad? Sí. Pero pues luego dices, hasta se ve, ¿no? Luego dicen, mira, ese tiene cara de Conozco, maldito, ¿no? conozco Porque, ay, Dios varios. mío, ve. Y son cuestiones así meramente. Hay veces, Conozco ¿verdad? personas que dicen, no, me quedo viendo feo, y así. Sí, sí, sí. Bueno, pero si hay gente que destila ponzoña por la mirada, no lo digo yo, lo dicen las miradas. Pues ya nos dijo aquí el licenciado que no, tú relax, tú tranquilo. No, pues que les Paz, diga amor y paz. a las que veo feo. O sea, pero citando al licenciado Roberto Carlos, que qué bueno tu nombre, tú eres lo que comes, o sea, y no hablamos de comida, hablamos de la espiritualidad y en general lo que uno consume y lo que uno emerge, ¿verdad? Realiza más que nada, ¿no? Ujú. Tus acciones también hablan mucho por ti. Entonces, creo que le agradecemos de corazón por el tiempo que se vino a entablar plática con nosotros. No sabemos si le gustó o no, pero, No, pero gracias. le agradecemos. 3 veces lo voy a volver a citar porque sabe mucho. ¿Para qué sabe mucho? ¿Y para qué me dicen? Pero no, en verdad estoy impresionada por todo el conocimiento que tiene, su forma de compartirlo. Yo le dije que un pajarillo me había hablado maravillas de usted. Y le voy a mandar saludos a mi tía Marlene porque es chida la onda. No, pues agradecerle de antemano, licenciada, sus redes sociales, como siempre, como cada... Mágica y celestialmente acá aparecerán, ahí le ponen efectos celestiales, las redes donde nos pueden Y contactar, el interno Facebook, Instagram y TikTok, y si les gusta darnos sus redes también. Sí, pues nos ahora sí, contactan. tal cual yo aparezco en redes sociales por mi nombre, Roberto Carlos Ortiz Posadas. Ahora sí, tal cual yo hay veces ahí contesto también por mensajes. Yo como les digo, por la parte que todavía no tengo yo la cédula profesional, no doy así consultas ni nada. Hay veces más que nada son como asesorías y pues a mí me gusta. A veces así estos diálogos o ponencias, ¿verdad? Que te invitan a universidades, etcétera, etcétera. Les digo, siempre un diálogo te abre, ¿no? Te abre más la mente, más el horizonte. Y pues sí, también les agradezco, ¿verdad? Pues la invitación, el tiempo. Pues ahora sí también de antemano, pues una disculpa, y a veces creo que voy a andar por ahí lejos y ocupado, pero pues en medida de lo posible, pues aquí estaremos o así, No, acá lo esperamos. trabajando y quisiéramos que esto otro durara tema. 4 horas, ¿verdad? Pero Sí, sí. sabemos que los editores, ¿verdad? Más que nada también ya nos cortan a veces, pero que no sea la primera ni la última vez que venga este podcast, que venga a repetidas ocasiones a hablarnos de este tema muy interesante, la verdad. Y, licenciada, ¿algo más que decir? No, que aquí no hay falta de cosas malas ni nada, ni ausencia de cosas buenas. Aquí tenemos la mejor vibra y esto ya se acabó. Nos vemos, cuídense mucho y síganse suscribiendo. Gracias. Suscribiendo. Bye. Bye.